Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy he querido tomar el tema de lo que la iglesia nos envía hoy, que está de la carta a los Romanos, en el capítulo 3. En esta primera lectura he querido tomarla para reflexionar acerca de ella, porque ahí nos habla de la salvación por medio de la fe. De la salvación por medio de la fe. Pablo nos habla de que nosotros somos salvos por medio de la fe, pero también nos habla de que y nos habla también de que la salvación viene por la fe y no por las obras, pero está hablando de las obras de la ley, o sea, los mandamientos que el Señor dejó en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, a Moisés, que son las tablas de la ley, Está hablando de esas obras de la ley. Dice que somos justificados por la fe y no por las obras, pero está hablando de las obras de la ley. Entonces, como hoy el tema que nos envía la iglesia, el primer tema, se habla acerca de eso, entonces yo quiero reflexionar un poquito acerca de eso, de qué es lo que realmente la iglesia nos enseña cuando habla de la fe y cuando habla de las obras. Porque la iglesia nos enseña a nosotros que nosotros necesitamos para la salvación de la fe, tener fe, pero también necesitamos de las obras. Necesitamos de la fe y de las obras. La iglesia nos enseña que debemos tener fe, pero también debemos tener obras. Y el apóstol Santiago nos dice que una fe sin obras es una fe muerta, y eso nos lo enseña la iglesia y nosotros lo creemos. Entonces vamos a reflexionar un poquito acerca de eso. Entonces, de la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo del 21 al 31. Entonces dice: ahora se nos ha revelado cómo Dios nos hace justos, sin hablar de la ley, pero ya lo atestiguaban la ley y los profetas. Mediante la fe, según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Pero todos son hechos justos gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada de Jesús. Dios lo puso como la víctima, cuya sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado, que había soportado en aquel tiempo, y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. El que es justo nos hace justo por la fe cristiana. Y ahora, ¿dónde están nuestros títulos? Fueron echados fuera. ¿Quién los echó? La ley que pedía obras. No, otra ley, que es la fe. No, otra ley, que es la fe. Nosotros decimos esto: la persona es hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley. De otra manera, Dios sería solo Dios de los judíos. ¿No lo es también de las demás naciones? Claro que también es Dios de esas naciones, pues solamente Él es
pues solamente Él es Dios quien salva a causa de su fe al pueblo circuncidado y a los otros pueblos cuando les llega la fe. ¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera. Más bien la colocamos en su verdadero lugar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí hemos escuchado hablar al apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Ahí nos habla Pablo de que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Está hablando de que al nosotros creer en nuestro Señor Jesucristo, al tener fe, nosotros empezamos a creer en Él. Entonces, de ahí es muy importante la fe. ¿Qué es la fe? Es creer en Dios, creer que Dios existe y obedecerlo. Esa es la fe. Entonces, si tenemos fe en Jesucristo, dice Pablo, no necesitamos nosotros de las obras. ¿Pero de cuáles obras está hablando? De las obras de la ley. ¿Cuáles son esas obras de la ley? Los mandamientos, los 10 mandamientos, los que Dios le dio a Moisés en el pueblo de Sinaí. Pablo está diciendo, nosotros para salvarnos no necesitamos de esas obras, de esa ley. No necesitamos de esa ley, necesitamos es de creer en Jesucristo y creer que Él nos vino ¿a qué? A salvar, a liberar del pecado. Si creemos en Jesucristo, creemos que Él vino al mundo para salvarnos, entonces nosotros somos ¿qué? Justificados. Entonces, pero la iglesia nos enseña que no solamente debemos tener fe, también debemos tener obras, pero no está hablando de las obras de la ley, como lo está hablando aquí Pablo. La iglesia nos habla de las obras de caridad, de las acciones que nosotros realizamos, de las acciones que nosotros hacemos por la iglesia y por el prójimo. Esas obras de caridad es la que la iglesia nos dice, ustedes si tienen fe, pero no tienen obras, esa fe está muerta, como le dice el apóstol Santiago. Entonces, la fe que nosotros tenemos es que debemos tener fe y debemos también ¿qué? Tener obras. No podemos solamente tener fe y no tener obras, debemos tener las dos. Esa es la ¿cómo es? La doctrina que la Iglesia Católica nos enseña a nosotros los católicos. Entonces, ¿por qué quise yo tomar palabra de Dios que Pablo nos está hablando hoy en la primera lectura? Porque hay hermanos que no son católicos y esos hermanos le están haciendo mucho daño a nuestros hermanos, aquellos hermanos que no conocemos la doctrina de la iglesia, no conocemos, que no estudiamos, no nos preparamos, no nos gusta leer la palabra de Dios y entonces nos dejamos confundir por ellos y empezamos a creer en lo que ellos dicen y dejamos de creer en lo que la iglesia nos enseña. Ellos dicen que somos justificados solamente por la fe y que no necesitamos de las obras. Y por lo tanto, como Jesús murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre por nosotros y nos perdonó, entonces ya nosotros somos ¿qué? Justificados y somos salvos. Ya podemos ir directamente para el cielo. Eso lo dicen ellos. Inclusive yo escuché un debate entre un evangélico y el padre Luis Toro, donde el padre Luis Toro le preguntaba a esa persona, le decía, bueno, usted dice que son justificados solamente por la fe, entonces, ¿qué pasa si usted, por ejemplo, hoy se muriera?
si hoy usted se muriera, ¿qué pasa con usted? Entonces él dijo, no, si yo me llego a morir hoy, yo me voy directamente para el cielo. Entonces él dice que como ya Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz por nosotros, le perdonó sus pecados, entonces por lo tanto él ya no necesita hacer absolutamente nada, ya no necesita de obras, ya no necesita hacer nada, él se muere y va directamente para el cielo. ¿Será eso verdad? ¿Será cierto eso? ¿Y qué pasa con ellos? ¿Es que no son pecadores ellos? ¿Acaso ellos no van a cometer pecados todos los días? ¿No van a estar en constante pecado? La Biblia habla de que todos somos pecadores y habla también de que no estamos exentos de pecar. Inclusive mismo Pablo habla y dice y enseña que él no está exento de pecado, que él en cualquier momento puede pecar, él en cualquier momento puede pecar. Entonces, y Pablo les hablaba a las iglesias a las que él formaba, como la de la carta a los romanos, como a los filipenses, como a los gálatas, como a los corintios. Él les hablaba de eso, que tuvieran cuidado, que se cuidaran de no caer en el pecado, que se cuidaran del adulterio, de la fornicación, del robo, de la avaricia, del egoísmo, de la envidia, que se cuidaran de todo eso, porque había muchos que estaban cayendo en eso. Entonces, ¿cómo es eso? Y la Biblia nos dice, allá en Apocalipsis 21, 24, creo que es, o 25, o 28, nos habla de que nadie entra al cielo manchado, o sea que nadie entra al cielo con un pecado. Entonces, ¿cómo es que ellos van a morir y van a ir directamente al cielo? Entonces, no tienen coherencia ni lógica en lo que ellos enseñan. Entonces, vamos a ir discerniendo poco a poco lo que el apóstol Pablo nos quiso decir con esto. Si es verdad que nosotros no necesitamos de obras para la salvación, o qué realmente dice la palabra de Dios, o qué realmente enseña las Sagradas Escrituras. Entonces, empezamos. Dice, Pablo empieza diciendo, ahora se nos ha revelado cómo Dios nos hace justos. Está hablando de ser justos, está hablando de la salvación y está hablando de cómo nosotros vamos a ser justificados. Dice, sin hablar de la ley. O sea, entonces Pablo dice, nosotros vamos a ser justificados, vamos a salvarnos sin necesidad de la ley. ¿Pero de cuál ley está hablando? De la ley de los mandamientos, de la ley de los mandamientos de Dios. Ahorita vamos a darnos cuenta que sí es verdad que Pablo está hablando de eso, de esa ley, de la ley moral, de los mandamientos. Entonces dice, pero yo lo atestiguaba, la ley y los profetas. O sea, él les hablaba a ellos también de la ley y de los profetas. Les hablaba del Antiguo Testamento, les hablaba de la ley de Moisés, que Dios les dejó Moisés al pueblo, y les hablaba también de aquellos profetas que fueron siervos de Dios, y que también llevaban la palabra y que también anunciaban el pecado, y también hacía que el pueblo cumpliera con esa ley. Entonces, mediante la fe, según Jesucristo. Entonces dice, mediante la fe, según Jesucristo, Dios reordena y hace justo a todos los que llegan a la fe. Entonces Pablo dice, cuando Jesucristo viene, cuando Jesucristo muere, ¿qué nos deja a nosotros? Nos deja justificados por la fe. ¿La fe en quién? La fe en Él. Porque creemos en Él, porque lo aceptamos a Él, porque lo obedecemos a Él. Entonces, ser justificados y ser salvos no solamente es como dicen los hermanos, inclusive es su profesión de fe, lo vamos a leer también ahorita,
en Romanos capítulo 10, versículo 9. Por eso ellos se basan a eso para decir que ellos son justificados y que ya son salvos y que no necesitan de obras. Romanos capítulo 10, versículo 9. Y que con eso se confundieron ellos, porque algún pastor, porque Martín Lutero fue el primero que vino con esa teoría, la enseñó, y entonces de ahí en adelante empezaron todos a enseñar eso mismo, y esos se han confundido y han confundido también a muchos hermanos católicos, y por eso es que ha crecido tanto las sectas, han crecido tanto las religiones, han crecido tanto las iglesias. Y Jesucristo fundó una sola iglesia. Entonces, ¿cómo es que hay tantas iglesias? ¿Por qué? Porque cada uno cree, tiene una fe diferente. Y todos se agarran de ese texto para decir que ellos son justificados y que ellos son los que tienen la salvación y ellos son los únicos que se salvan. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice: porque te salvarás, porque está hablando de la salvación, ¿sí ven? Porque te salvarás si confiesas con tu boca. ¿Qué debo confesar con mi boca? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué debo confesar yo con mi boca? Que Jesús es el Señor. Y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Entonces, yo solamente con decir que creo en Jesús y que creo que Jesús murió y Dios lo resucitó entre los muertos, yo ya soy salvo. Eso es lo que le enseñaron a ellos, eso es lo que ellos creen y eso es lo que ellos enseñan, ¿sí? Pero ¿qué es creer realmente en Jesucristo? ¿Qué es tener fe en Jesucristo? Si nosotros nos basáramos solamente en este texto bíblico para tomarlo literal, entonces ¿qué pasó con lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo allá en Mateo capítulo 7, versículo 21? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esas palabras que Jesucristo dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21? Vamos a ver. ¿Qué pasó con eso, si eso fuera cierto? San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice: no bastará, dice el Señor, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Entonces, si lo que dice Pablo fuera cierto, y lo tomamos literal, de que una persona que confiesa que Jesús es el Señor y ya somos salvos, entonces, ¿qué pasa con esta palabra que acabo de leer? Que fue dicha por el mismo nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor, que es Dios, que es el Todopoderoso, que es el principio y el fin, que es el Omega, que es el Alfa. Entonces, ¿qué pasa con esa palabra de Dios? Jesucristo mismo está diciendo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué es tener fe? Ya lo dije, es creer en Dios, creer en Jesucristo y obedecerlo. Y Jesucristo dijo que tenía sus mandatos, Jesucristo dijo que tenía sus mandamientos y que nosotros debíamos cumplir sus mandatos y sus mandamientos. Y no son los mismos mandamientos ni los mismos mandatos que son los del Antiguo Testamento, los que le dio Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés. No está hablando de sus mandamientos, está hablando de los mandamientos de Jesucristo, los de Él. Y vamos a leerlo. Juan capítulo 15, versículo 10. Juan 15, 10. ¿Qué nos dice ahí Juan 15, 10? Dice: si cumplen mis mandamientos, dice Jesucristo, el que está hablando de Jesús, si cumplen mis mandamientos,
permanecerán en mi amor como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre. Entonces no son los mismos los mandamientos de Jesús que nosotros debemos cumplir para obedecerlo, para que se cumpla lo que Pablo dice allá en Romanos 10:9, cuando dice: aquel que profesa con mi boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón que Jesús lo resucitó entre los muertos, ¿ya soy salvo? Eso sí es verdad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo, ¿qué es? Es guardar sus mandamientos y es obedecerlos. Es guardar sus mandamientos y obedecerlos. Jesucristo tiene sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Son muchos los mandamientos que Jesús dejó. Muchos. Está la Eucaristía, está el perdón de los pecados, está el bautismo de niños, está el mandamiento de cuando fundó la iglesia. Mejor dicho, los sacramentos. La iglesia nos dejó que es la que tiene la verdad, y es la que tiene la verdad, como dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, para que sepas cómo debes comportarte en la iglesia del Dios vivo, que es base y columna de la verdad. Entonces, la iglesia es la que tiene la verdad y ella nos dejó a nosotros los sacramentos. ¿Sí? Y esos son mandatos del Señor, es un mandamiento del Señor. Entonces, nada más por ahí por encimita, nos damos cuenta nosotros de que creer en Jesucristo no solamente es decir yo creo en Jesús y ya soy salvo. No, es obedecerlo a Él, es obedecer sus mandamientos, sus mandatos. Entonces, pero ¿qué nos enseña a nosotros la iglesia? A nosotros la iglesia nos enseña que nosotros somos justificados por la fe, claro que sí, pero también por las obras. Y para eso vamos a leer lo que el apóstol Santiago nos dice en Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 18. ¿Qué dice qué dice el apóstol Santiago acerca de eso? ¿Cómo es que realmente nosotros somos justificados? ¿A través de qué? Entonces dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe? Está hablando de la fe, ¿cierto? Si tus hechos no lo demuestran, si tus hechos no lo demuestran, si tus obras no lo demuestran, si tus acciones no lo demuestran. Entonces dice Santiago: ¿a ti de qué te sirve que digas que tiene fe, que creo en Jesucristo, que lo profeso con mis labios, que Jesús es el Señor? ¿De qué me sirve eso si no viene acompañado de qué? De hechos, no viene acompañado de obras, no viene acompañado de acciones. Dice: si tus hechos no lo demuestran, ¿podrá acaso salvarlo la fe? Entonces dice Santiago: ¿será que porque usted solamente tiene fe, usted podrá ser salvo si usted no hace obras? Esa es la pregunta que Santiago hace. Y Santiago mismo contesta y nos da un ejemplo para que lo entendamos. Dice: supongamos que un hermano o una hermana les falta ropa y comida necesaria para el día. Entonces nos da un ejemplo. Dice: hay una persona que no tiene ropa, que no tiene vestido, que no tiene alimento, que no tiene comida. Hay una persona de esas. Dice: si ustedes les dice, o sea, si nosotros le decimos a esa persona que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, si nosotros le decimos: ay, que Dios proveerá, Dios lo cuidará, crea en Dios y Dios lo ayudará. Si solamente le decimos eso, le decimos que tranquilo, no se preocupe, que Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios le va a cuidar, Dios la va a proteger, a usted no le va a faltar nada, pero dice Santiago, pero no le dan lo que su cuerpo necesita. ¿Qué es lo que tenemos que dar? Si es verdad que tenemos que orar por las personas, si es verdad que tenemos que hablarles de las Sagradas Escrituras, hablarles de la salvación, hablarles de la vida eterna, hablarles de Jesucristo, sí, tenemos que hablarles de la fe, eso sí es verdad, pero no solamente eso, tenemos que mirar que si esa persona necesita de algo como alimento, como comida,
como ropa, como de pronto remedios porque está enfermo, como trabajo, o muchas cosas. Y Él necesita de esas cosas que tenemos que hacer nosotros, dice Santiago. Dice, si y no le damos y no le cubrimos esa necesidad, dice Santiago, ¿de qué le sirve? Dice Santiago, ¿de qué le sirve a usted la fe? ¿De qué le sirve a usted la fe si usted no hace obras? Entonces dice, así pasa con la fe por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una fe muerta, dice Santiago. Si usted no le realiza esa obra a esa persona, si usted no le cubre las necesidades a esa persona, si usted no le lleva alimento, no le lleva cobija, no le lleva, no le ayuda a conseguir, por ejemplo, un trabajo, no le ayuda a que salga de esa necesidad, no le cubre sus necesidades, entonces dice Santiago, ¿de qué le sirve a usted tener fe? Eso no lo va a salvar. Esa fe suya es muerta. Entonces, uno podrá decir, dice Santiago, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe con obras y yo en cambio te demostraré mi fe. Muéstrame tu fe sin obras, dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo te demuestro mi fe con obras. Entonces, por eso la iglesia nos enseña a nosotros que la fe debe ir acompañada de obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Eso lo creemos nosotros porque la iglesia nos lo enseña. Y también está en las Sagradas Escrituras. ¿De qué está hablando Pablo cuando en Romanos 3? Sigamos en Romanos 3. Vamos a continuar con lo que el apóstol Pablo nos está hablando en Romanos, en esta primera lectura. ¿De qué nos habla él cuando habla de las obras? ¿De qué obra nos está hablando él? Vamos a descubrir de qué obra nos está hablando él. Sigamos, Romanos 3. Romanos capítulo 3 dice, no hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, pero todos son hechos justos gratuitamente y por pura bondad mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Entonces, como ahí dice Pablo de eso, entonces ellos, nuestros hermanos que no son católicos, entonces ellos dicen, no, mire, aquí Pablo está hablando de que somos justificados por la fe, entonces no necesitamos de obras. Eso ellos lo dicen. Entonces, sigue. Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de fe. Y esto es obra de fe. Entonces dice, víctima sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de fe. Entonces ahí está hablando de que si es que la fe es una acción, es una obra. Por eso él dice, Santiago dijo allá, una fe sin obra es una obra muerta. Toda acción que nosotros realicemos, ya sea de ir a la iglesia, ya sea de ir a un compartir de la palabra de Dios, ya sea de ir a transmitir el mensaje, el evangelio, ya sea de ir a predicar, cualquier acción que nosotros realicemos es una obra, es una obra. Y no solamente se refiere a esas obras, se refiere a las obras de ¿quién? De caridad. Y Jesucristo mismo lo dijo. Jesucristo mismo lo dijo. Mateo 25, 31 en adelante, cuando Él nos habla del juicio final. Cuando Él nos habla del juicio final, ¿de qué habla Jesús? ¿Cómo es que Él va a venir al mundo a juzgar al mundo? ¿Cómo me va a juzgar a mí? ¿Cómo le va a juzgar a usted? ¿Cómo nos va a juzgar a todos? A través de las obras. Y Él dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, andaba andariego y me diste techo, andaba enfermo, me cuidaste, estaba en la cárcel, me visitaste. Está hablando de las obras de caridad, y Jesucristo viene ¿a qué? Nos viene a enseñar a decir que nosotros sí vamos a hacer
juzgados por Él y todo eso, pero a través de las obras, no solamente de la fe, sino también a través de las obras. Entonces, ¿y de qué obras es que según Pablo acá en la primera lectura que nos presenta la iglesia, ¿y de qué obras se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo de las obras de la ley. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Ahí Pablo vuelve a hablar de las obras y habla de la ley, y ahí dice que se está refiriendo a las obras, a esas obras de la ley, se está refiriendo a los mandamientos de la ley de Dios, a la que le dejó él a Moisés en el Sinaí. 2 Corintios capítulo 3, versículo del 5 al 8. Dice: no es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios, pues Él nos ha capacitado para ser servidores de una nueva alianza. Servidores de una nueva alianza, la nueva alianza que trajo nuestro Señor Jesucristo después de que Él, cuando Él vino y la estableció. Lo que dice allá en Lucas 22, 20, cuando Él levantó la copa y dijo: esta es la copa de la nueva alianza que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Está hablando de una nueva alianza. Esa es la alianza de nuestro Señor, la que trajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, para ser servidores de una nueva alianza, basado no en una ley, basado no ¿qué? En una ley. Entonces esa alianza que Jesucristo trajo no está basada en una ley. Pero ahorita vamos a mirar de qué ley está hablando, de la misma que nos habla Romanos 3, 21 en adelante que estamos leyendo. ¿De qué ley nos está hablando? ¿De qué ley? Entonces dice, no basados en una ley, no, sino en la acción del Espíritu Santo. La ley condena a muerte. ¿Qué hace la ley? Condena a muerte. ¿Por qué? Porque Pablo mismo dice en Gálatas que si una persona quiere cumplir la ley, si una persona quiere cumplir la ley esa no lo salva. A nosotros nos salva es Jesucristo, por la fe. Entonces la ley nos recuerda a nosotros que somos pecadores, dice Pablo. La ley solamente nos recuerda a nosotros que somos pecadores y solamente eso. Pero el que realmente nos salva es Jesucristo. Entonces sigamos, dice, pues Él nos ha capacitado para ser servidores de una nueva alianza, basada en una ley, basada no en una ley, sino en la acción del Espíritu. La ley condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Si la promulgación de una ley que lleva a la muerte y que está grabada, la ley que lleva a la muerte, ¿sí ve que la ley lleva a la muerte? Y que está grabada sobre tablas de piedra. ¿Cuál es la ley que está grabada sobre tablas de piedra? Los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el pueblo de Sinaí, los 10 mandamientos. Si una ley que está grabada en tablas de piedra se hizo con tanta gloria que los israelitas ni siquiera podían mirar a la cara de Moisés, debido a que ese resplandor destinó a desaparecer era tan grande, ¿cuánto más será la gloria del anuncio de una nueva alianza fundada en el Espíritu? Es decir, que si fue tan gloriosa la promulgación de una ley que sirvió para condenar, ¿cuánto más gloriosa será el anuncio que Dios nos hace justos? Porque la gloria anterior ya no es nada en comparación con esto, que es mucho más glorioso. Y si fue glorioso lo que había de terminar por desaparecer, la ley, está hablando de la ley, va a desaparecer, mucho más glorioso será lo que permanecerá para siempre, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué ley nos habla cuando nosotros no somos justificados por la fe?
que Pablo dice que nosotros somos justificados por la fe y no por la ley. ¿De qué ley está hablando? De los mandamientos, de la ley moral. Y no está hablando de las obras de caridad. Por eso Santiago lo rectificó. Una fe sin obras es una fe muerta. Bueno, hermanos, entonces, si les gustó esta enseñanza, denle me gusta, denle like y me gusta, y lo pueden compartir con alguno de sus hermanos, con todos los que quieran compartirlo.